Una de las historias más grandes de la humanidad estaba a punto de escribirse, pero antes era necesario 3 grandes acontecimientos. El primero, había que convencer a Moisés que él guiaría el éxodo. Segundo, había que convencer al pueblo de Israel que Moisés era el elegido por Dios para guiar el éxodo. Y finalmente, había que convencer al faraón que dejara ir a los hebreos. Creo que Moisés merece una disculpa de parte mía ahora. Es que revisando mis libros de sermones de hace 8 o 10 años, me doy cuenta que lo critiqué duramente, diciendo que era un cobarde por excusarse de forma tan absurda, que no era necesario convencerle de algo que era un privilegio. Los años han pasado y han dejado cicatrices en mi vida como consecuencia de mis desaciertos. Y ahora digo que merece una disculpa porque me doy cuenta que el peso que Moisés sobrellevaba sobre sus hombros lo hacían subestimarse. Hablo de que no era un cobarde, es que la culpa lo descalificaba. Me refiero a que él había cometido asesinato y seguro cada mañana él debía recordar eso. También vivía recordando que su mismo pueblo le confrontó rechazándole cuando le dijeron: es que alguien te ha puesto como juez sobre nosotros. El dolor de haber tirado su vida al traste en menos de 48 horas, 40 años de formación universitaria y un futuro prometedor tirado por la alcantarilla. Esto es suficiente para que Moisés o cualquiera se sienta descalificado, sienta un peso sobre su espalda tan grande que lo empuje a excusarse al escuchar que él es el elegido para hacer este trabajo. Tengo la sensación que en este recinto, algunos, al igual que Moisés, o mejor digo, al igual que yo, hemos cometido errores en nuestra vida y el sobrepeso de esos errores nos hace pensar que estamos descalificados y que Dios ya no tiene mucho que hacer con nosotros. Y en realidad, humanamente hablando, ese sentimiento es genuino. Me refiero a hogares resquebrajados. Me refiero a adicciones, a bancarrotas y 15 ejemplos más que son suficientes para gritarnos cada mañana que no somos los más idóneos para hacer algo para el Señor. Y sé que en el estudio del fin de semana hablamos de que Dios se especializa en convertir hombres y mujeres fracasados en vasos útiles para su gloria. Y estoy seguro que nadie de nosotros pone eso en duda. Lo que regularmente ponemos en duda es si Él quiere hacer eso también en nosotros. Eso es lo que dudamos. No es que pongamos en una balanza si Dios tiene poder o no. Es si lo hará con nosotros. Al darnos cuenta de que estamos descalificados, hacemos lo mismo que Moisés, presentar excusas que, aunque son absurdas, están fundadas en nuestros fracasos. Por eso, si algunos de ustedes o yo somos parte de todo esto, seguro el Señor tiene algunas cosas que hablar con nosotros en el sermón de hoy titulado "Como oveja o como mulo".
Vayan en sus Biblias a Éxodo capítulo 3, verso 11, y cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie. Capítulo 3, verso 11, nuestro estudio de hoy, como oveja o como mulo. ¿Listas sus Biblias? Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿y cuál es su nombre? ¿Y yo qué les respondo? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Un paréntesis. Y tampoco será esto parte de nuestra temática, pero creo que es bueno explicarlo rápidamente. Yo soy el que soy. Cuando se lee en hebreo dicha frase, hay un juego de letras que incluye la Y, la H, la W y otra H, porque en el hebreo antiguo no existían vocales. Entonces, cuando los traductores, los historiadores, intentaron interpretar el hebreo, el arameo, hacia distintos idiomas, se vieron obligados a colocar algunos fonetos con vocales para que fueran parte de esos idiomas. Allí es donde agregaron la letra E, la O y la A. Y de ahí se deduce Jehová. El nombre Jehová no es un nombre propio que Dios haya dado sobre sí mismo. Es más bien la interpretación de la frase: yo soy el que soy. Y lo que Dios estaba diciendo en esa frase es: soy eterno. Basta con que digas eso. Sigo. Verso 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac, Jacob me ha enviado. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, de Abraham, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: os sacaré de la aflicción de la tierra del cananeo, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Hasta ahí leemos y oramos. Te rogamos, Señor, tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y pongas la gracia de tu Espíritu en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Sé que habrán oído que en la Biblia se llama a los cristianos ovejas. Eso se hace no solo con cariño, sino también por el carácter de esos animalitos. Es decir, limpios, y se dejan guiar por un pastor. La figura también obedece al carácter del supremo pastor. De ahí que debería ser un privilegio que se nos llame ovejas, por las distintas figuras que ocupa para referirse al carácter de los cristianos. Pero quizá usted no escuchó antes que también a algunos cristianos se nos llama mulos. Y quizás no lo oyó porque parece no muy cortés.
Esto en honor a la frase del salmista cuando él escribió: no seáis sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo, no se acercan a ti. De allí se saca que el carácter de algunos de nosotros no es como el de una oveja, sino como el de un mulo, por su terrible terquedad, que aunque de vez en cuando nos dé gracia, nos empuja a hacer desgracias. Pues bien, con respeto a Moisés, pero sin exagerar una pizca, en realidad todas las excusas que él puso cuando Dios lo estaba llamando eran propias de un mulo. Era pura terquedad, sin ningún fundamento, excepto el sobrepeso que llevabas encima por su culpa, por todo eso que ya antes les expliqué. Ahora, con el mismo respeto a Moisés, me dirijo a mí mismo y a aquellos de ustedes que imitamos a Moisés en terquedad. Que Dios nos llama a hacer algo para su obra, a hacer algo por nuestra familia, a hacer algo por nuestro trabajo, y nosotros de forma terca nos excusamos diciendo cosas sin fundamento y sin sentido. Vean el verso 13, porque por separado las vamos a recalcar. Capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo esto, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre y qué les voy a responder. Mire, Moisés estaba diciéndole a Dios, y ponga todo el sarcasmo del mundo en esto: sí, yo voy a ellos y cuando ellos me empiecen a hacer preguntas complejas, ¿y yo qué les respondo? Eso es lo que estaba diciendo Moisés. Entonces Dios le dice: bueno, voy a darte algunas respuestas, entre ellas el asunto del nombre. Sin embargo, ¿acaso Moisés podía tener todas las respuestas a las preguntas de los egipcios y de los hebreos? Y aún así, hagamos cuenta y caso que ellos hubieran tenido una larga lista de preguntas académicas y muy complejas, y que Moisés hubiese tenido diestramente las respuestas a cada una de sus inquietudes. Pregunto, ¿creen que por eso los egipcios hubieran aplaudido a Moisés y le habrían dicho: entonces llévese a los hebreos? No. Entonces, es una excusa absurda. Como absurdo resulta cada vez que usted y yo nos excusamos delante de Dios diciendo que nosotros no vamos a hacer eso porque no tenemos todas las respuestas. Voy a citar ejemplos puntuales. Quizás esta semana Dios ha estado bombardeándole a usted porque usted ha sentido tremenda necesidad de hablarle de Jesucristo a su compañero de trabajo, o a una vecina, o a algún familiar. Y cada vez que usted piensa en eso, usted dice cosas como estas. Empieza una especie de discusión consigo mismo. No, estas son puras cosas mías. No es que Dios me esté diciendo nada. Nadie me ha enviado a hacer esto. Pero sigue con la necesidad y sigue con su discusión. Tratando de excusarse, empieza usted mismo a justificarse diciendo: ¿y si de pronto me preguntan por el bautismo en agua?
yo no sé qué es eso. O si se les ocurre preguntarme sobre el arrebatamiento de la iglesia, o peor aún, si esos a quienes yo debo hablarles se les ocurre preguntarme de que por qué yo no vivo conforme a la fe que profeso, porque a cada rato cometo desaciertos, doy mal testimonio y ellos se dan cuenta. Entonces, como yo no estoy preparado para responder todas las preguntas, Dios no me ha enviado a mí a hacer ese trabajo. Si alguna vez usted se excusó de esa manera, tengo que decirle ahora, ¿quién dijo que usted va a tener las respuestas a todas las preguntas? ¿De dónde ha sacado usted eso? Aquellos que no han querido involucrarse a pesar que están entusiasmados y deseosos de ser parte de algún ministerio y piensan, es que yo apenas sé leer. ¿Cómo de pronto voy a ponerme yo frente a otras personas y voy a tratar de darles algún consejo? Y cuando ellos empiecen a hacer preguntas, ¿yo cómo respondo? Repito, ¿de dónde ha sacado que usted está obligado a tener todas las respuestas? Es cierto que nosotros los predicadores tenemos la obligación de estudiar y prepararnos para tener respuestas a preguntas básicas o a una buena parte de inquietudes. Pero aún con el mejor de los esfuerzos, la Biblia es tan amplia en contenido y riquezas que es muy tonto el que quiera creerse capaz de tener respuesta a todas las interrogantes. Cuando empecé a dar clases en el seminario, me dieron la materia que respondía a las aparentes discrepancias históricas. Me fascinó. No me dieron eso a mí porque yo estuviera muy capacitado para ello. Es que no había otro maestro en ese entonces, en ese seminario. Eran muy pocos estudiantes y mucho menos profesores. Así es que hubo un momento en que no había profesores, el que daba esa materia salió del país y pues me la dieron a mí. Ahora, a mí me desafió y me apasionó. Empecé a buscar y a comprar libros que me instruyeran y saben, entre más intentaba dar respuesta a todas las discrepancias, más aparecían. Así es que llegué a la conclusión que yo ya no quería invertir más en eso mi tiempo, porque entre tanto yo trataba de filosofar o trataba de sacar de las profundidades históricas y arqueológicas inquietudes de los escépticos, mis amigos se iban al infierno. Las personas que estaban cerca de mí les importaba muy poco la complejidad de interpretaciones. Ellos querían que Jesús obrara en sus vidas y querían un amigo o un consejero que les hablara del evangelio práctico y sencillo de Cristo. Y con esto no digo que lo otro no es importante, solo estoy diciendo que de dónde hemos sacado que vamos a tener las respuestas para todas las preguntas. A esto hay que sumarle, olvidemos inquietudes académicas, hablemos de inquietudes de la vida diaria. Entre más años pasan, menos respuestas tengo. La vida es tan compleja y nosotros los mortales arruinamos y tergiversamos tanto el plan de Dios que esto está desbaratado. Y no exagero cuando digo que son muchas las respuestas que no tengo. Y si algunos piensan, está siendo retórico, no, les diré algunas que aún no descubro.
No sé por qué hay hijos ingratos con padres muy buenos. Y tampoco sé por qué hay hijos muy buenos con padres ingratos. Pero lo he visto muchas veces aquí en la iglesia. También no entiendo por qué algunas personas después de 5 u 8 años de haber sido sanados por el Espíritu Santo, de haber sido restaurados, de que sus familias de forma íntegra están siendo tocadas, de pronto, como si fuesen niños encaprichados, renuncian a la misión que Dios les ha dado en el ministerio que tienen. No los entiendo. Quisiera a gritos preguntarles, ¿cómo puede ser que usted no tenga ni una pizca de gratitud por su Dios? Que se envanezca en su orgullo pensando solo en usted mismo, en usted misma, ahora que Dios le ha restaurado. No entiendo esas cosas. No sé qué decir a la juventud cuando me preguntan, ¿cuál es la edad idónea para casarse? Rápidamente, de forma humana, puedo decir 30 años, pero sé que ellos me van a confrontar preguntando, ¿y qué hay con las necesidades sexuales de un joven de 20? ¿Debemos casarnos a esa edad? No me pregunte porque no tengo las respuestas. No tengo la respuesta de por qué en medio de la iglesia hay un hombre que es un siervo de Dios entregado, que está luchando con su vocabulario, que está luchando con la fidelidad, hace negocios de manera muy correcta, pero está en bancarrota. Y en contraposición conozco a otro que hace negocios fraudulentos a diario. Su vocabulario es tan sucio que las personas que están cerca ni siquiera creen que es cristiano. Fidelidad para él no es una palabra que lea el léxico que lleva encima. Sin embargo, le sobra el dinero. No tengo todas las respuestas. De hecho, entre la vida pasa, al respecto de otros, tengo más dudas que respuestas. Y dije de otros, porque en mi vida, aunque si bien es cierto que hay cosas no puedo responder, pero ya no me interesa responderlas ni preguntarlas, porque estoy convencido que el amor de Dios en mi vida sobrepasa cualquier pregunta de mi parte. Todo esto para decirle, ¿quién le dijo que usted estaba obligado a saberlo todo para aceptar el llamado de Dios en su vida? Cada vez que usted o yo adoptamos esa postura, es la postura propia de una persona muy terca o de manera representativa del mulo. Usted dígase a sí mismo ahora si usted es una de esas personas que se identifican no con la oveja, sino que con el mulo. Segunda, vean capítulo 4, siempre del Éxodo. Capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Él dijo, pues échanla en tierra. Y ustedes conocen la historia. Lo que estaba diciendo Moisés era algo como esto. Mire Dios, y ya lo entendí, que no debo saber todo, pero en esa sofisticada ciudad egipcia, ¿cómo espera usted que le crean a un viejo de mi edad? Con tantos errores encima, con tantas arrugas, un viejo vehículo, sin un 5 en el banco.
y sin nada que me califique para que egipcios o hebreos sientan respeto por mi liderazgo. Yo no soy idóneo para eso porque no me van a respetar. Entonces, como no me van a respetar, yo no debo hacer ese trabajo. Usted debe buscarse a alguien que la gente respete, a alguien que tenga influencia mediática, que todos lo reconozcan como un muy productivo empresario, o quizás con facilidad de expresión en la política, o al menos éxito en su trabajo. Creo que debería tener un título académico. Y empieza Moisés a tratar de que los méritos humanos lo justifiquen para que los humanos lo respeten. Ahora le vuelvo a pedir disculpas a Moisés por alguna vez haberle dicho cobarde, porque les confieso que cuando empezaba mi ministerio, yo también pedía cosas como esas. ¿Saben lo que yo decía? Sé que algunos dirán, pastor, sabemos que usted tiene algunas cosas fuera de cordura, pero no tanto. Bueno, se los confieso. Cuando empezaba el ministerio, yo decía de vez en cuando, Señor, ¿qué le parece si uno de estos días me deja obrar un milagro enfrente de todos? Para que respeten el ministerio y que crean que soy un enviado suyo. Señor, no espero grandes cosas, no espero que ningún cadáver se levante cuando yo imponga sus manos, porque era más frecuente que algún enfermo cuando ponía sus manos se muriera. Tampoco espero que alguien que no puede caminar de pronto por una oración mía se ponga de pie, pero Señor, cualquier cosa en donde su respaldo se haga notar, sin yo ganar vanagloria alguna. No importaba cuánto fervor haya en mis oraciones, el Señor nunca me dejó hacer ninguno. Y ahora entiendo por qué. Es que a Dios no le importa que ustedes me respeten a mí. Dios a quien quiere que lo respeten es a Él, no lo que yo haga o lo que deje de hacer. Son solo los fanáticos y los ignorantes los que siguen a guías humanos para que estos después se ensoberbezcan y manipulen a los ignorantes, los que buscan eso. Pero usted y yo al único que tenemos que respetar es a Dios. Digo en cuanto a obrar milagros y tener unción y poder. Ahora, como humanos, como amigos, como personas del mismo círculo religioso, por supuesto que todos merecemos el mismo respeto, pero no ningún tipo de admiración eclesiástica que nos catapulte para que los demás nos obedezcan. Al único que debemos obedecer es a nuestro Dios. Entonces la excusa de Moisés era absurda. Como absurdo es que usted y yo digamos, no, Señor, porque a mí no van a creerme. ¿Y cómo me van a creer si con la vida que he llevado lo que van a hacer es juzgar y criticar mi ministerio? Lo que harán es decir, ¿y qué tiene esta persona que enseñarnos? Empecé a predicar antes de los 20 años. Y antes de los 20 años me dije a mí mismo en todo ese tiempo, yo no debo predicar nada ni de matrimonios ni de familia, porque yo no sé nada de eso.
Ahora Moisés me dice, usted está loco, si usted va a llegar a los 70 y va a terminar sin saber mucho o nada de eso. El que tiene el conocimiento y la unción para restaurar familias es el Espíritu Santo y este bendito libro. Usted lo que tiene que hacer es hablar sobre ese libro. Punto. No dé sus opiniones porque no le ayudan ni le importan a nadie. Dé la opinión de este bendito libro. Aplíquelo en su diario vivir. Así es que, si alguno de ustedes dijo, es que no me van a creer, yo por eso prefiero no involucrarme en esto o prefiero no hacer esto otro, su actitud es muy terca. Y al igual que yo, está muy cerca de que no nos llamen ovejas, sino que mulos. Una más, verso 10, capítulo 4. Verso 10, capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tartamudo. Mire, aquí no solo era un torpe, sino que también un mentiroso, porque ya les expliqué en dónde estudió Moisés, y nadie que se graduaba del templo del sol era tartamudo. Ningún comandante del ejército egipcio es tartamudo. Esto lo estaba inventando. Como usted y yo inventamos cada cosa para no servir al Señor. Y los que ya lo están sirviendo se inventan cada cosa para dejar de servirlo. ¿Y sabe por qué se inventan cada cosa? Porque ahora el Señor ya ha obrado milagros, nos ha sacado de Egipto, estamos comiendo carne. ¿Por qué tengo que seguir soportando injurias, maltratos o sacrificios? Y empezamos a inventar cada historia exactamente igual que Moisés. Y muchas de esas, mentiras. Que yo exagero. Digan en voz alta. No lo hagan, pero díganlo. Todos los que no vienen 2 veces por semana a la iglesia. Debí decir esto mejor en domingo, no en miércoles. Que no vienen porque no tienen tiempo. Les pregunto a ustedes que están aquí, ¿les creemos o no les creemos? Están inventando. Se inventan cada excusa. Que el trabajo, que el inventario, que los hijos, que la distancia, que el carro, que el bus, que la zona. Lo peor es que al último que escuché excusarse, dijo que el problema era el transporte, pero cuando empezó a venir a la iglesia no tenía vehículo y tampoco trabajo. Hoy tiene trabajo y tiene vehículo y no puede. No es cierto, sí puede. Cuando nosotros amamos y queremos hacer algo, siempre nos las arreglamos para poder. ¿Cierto o no? Nos las arreglamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer eso. Uno de mis hijos me preguntó el otro día, papá, ¿y vos cómo hacías para estudiar 2 carreras, trabajar y a la vez predicar? Y yo le sonreí y le dije, cuando tenía 23, 24 años, fíjate que eso no me sorprende tanto, le dije. Lo que más me sorprende cuando veo en retrospectiva es que además tenía tiempo para jugar. No, nunca lo tuve, siempre me las arreglé. Si quería ir a jugar algún partido de básquetbol, yo dejaba de ir a la universidad, buscaba las fotocopias, pedía las notas, copiaba, no es cierto, me las arreglaba. Pero no dejaba de ir a jugar, en lo absoluto. Yo quería hacerlo.
Entonces me las arreglaba. Claro, entre menos creemos necesitar milagros de Dios, tenemos tantos inventos que decirle a Dios para decir que no al llamado que Él nos está haciendo. Yo vi anoche como 40 personas ensayando en el coro. Están haciendo el tiempo. Y no sé si saben cantar o no aún, pero no es una excusa para ellos no involucrarse. Es la disposición del corazón. Usted y yo debemos respondernos cómo está la disposición de mi corazón. Me quedé en el 10, ¿verdad? Y Jehová, capítulo 4, verso 10. Verso 11, y Jehová les respondió, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién le hizo al mudo y al sordo, al que ve? Yo creo que aquí el Señor le estaba diciendo, también vas a inventar que sos sordo y mudo. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él sigue de necio, de mulo y de terco. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová, esto de se enojó, también puede traducirlo, voy a darle una lección a Moisés. Y ya que tanto insisten que no puede abrir la boca, voy a poner a uno que la abra. Pero va a ser un gran problema para él. Les pregunto, los que han leído un poco más de esta historia, ¿Aarón habló mucho más que Moisés? No. Y cuando habló, lo hizo peor que Moisés. Era otra terquedad de parte de Moisés. Como terquedad va a ser la suya y la mía en creer que no estamos calificados. Mire, si hay uno de ustedes que me dice que está calificado para hacer algo para la obra de Dios, debe entender, usted no está calificado. Porque su soberbia y su altanería lo discapacitan en este ejército. En este ejército el Señor no quiere lumbreras, quiere hombres y mujeres con un corazón humilde. Entonces lo que nos califica no son nuestros talentos, lo que nos califica es la disposición de nuestro corazón. Y en honor a ello es la pregunta: ¿usted tiene disposición para hacer negocios, para nuevas ideas en su empleo, para ser muy creativo en su vecindario? Para todo, pero para el Señor ni una idea. No está calificado. ¿Cómo puede ser que no lo está? Es una simple excusa que se identifica con la actitud no de las ovejas, sino de los mulos. Cada hombre y mujer que tienen un corazón para Dios pueden poner su vida para honrar a Dios, siempre y cuando quieran hacerlo. De todas las profesiones, desde las que parecen de menor remuneración hasta las de mayor remuneración. ¿Quiere ejemplos bíblicos? La mujer que llevó a la fe a un general sirio fue la señora que trabajaba en la casa de ellos. Una señora que me temo no podía leer y escribir y había llegado hasta ahí como una esclava. Pero fue ella el instrumento que Dios llamó para llevar a la fe de Dios a ese general y de paso ser sanado. De igual manera, en el otro extremo tenemos a Nicodemo, un hombre muy rico y con mucha influencia en el gobierno. El Señor Jesús lo ocupó para diferentes cosas.
Y no se olvide que la institución más grande y portentosa que la humanidad ha conocido se llama la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo fue fundada con 11 casi analfabetas. Y nada, ni nadie, ninguna organización en el planeta ha tenido tan grande impacto como el impacto que esos 11 hombres han tenido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Porque ellos estaban calificados? No, no lo estaban. Es que ellos simple y sencillamente dijeron: heme aquí, Señor, envíanos a nosotros. Dios no nos necesita. Pero si tenemos un corazón humilde, Dios va a glorificarse por medio nuestro, si estamos dispuestos a que Él lo haga. Si ustedes, como ese animalito del que hemos hablado esta noche, terco, que dice: poco me importa, ese estudio no era para mí, yo no tengo por qué seguir en esto, Dios le guarde y le bendiga. Porque no hay más grande privilegio que ser un instrumento de Dios para sus obras. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos dice. Me pregunto con ansias, ¿qué tipo de siervos y siervas estarás levantando esta noche? Si levantarás nuevos ministerios, si los que ya existen estás a punto de encender un fuego que avive la chispa que ya estaba ahí. No sé, Señor, solo sé que los que tenían excusas están muy mal, igual que yo. Que lo que tú esperas es que digamos: heme aquí, Señor. Y ruego que tu Espíritu Santo nos haya gritado tan fuerte que aquellos a quienes saben que Dios les está llamando puedan decir: heme aquí, Señor. Y mientras todos oran, este llamado es a los cristianos. Si usted piensa que el Señor le está llamando a hacer algo para Él y que usted ha presentado excusas, este es el momento para usted decir: Señor, heme aquí. No más excusas. Y me gustaría decirle: levante las manos, póngase de pie, para que usted adquiriera un compromiso mayor con el Señor. Pero la verdad es que usted ya es cristiano, usted ya sabe que usted no puede jugar con el Señor. Y que si el Señor está golpeando su corazón, lo mejor es que usted lo escuche. Señor, gracias por llamarme y gritarme. Y si hay personas sin Jesús, también toca su vida. Y a los que por primera o quinta vez vienen a la iglesia y que nunca antes han recibido a Jesús, no les invito a que vengan al frente, que les aplaudan, que cambien religión o algo que se parezca. Les invito a que con discreción, donde están, abran su corazón con fe. Y si alguien esta noche dice: predicador, me gustaría levantar mi mano y recibir a Jesús, pues hágalo ahí donde está. En forma discreta, ponga su mano en alto y la baja de inmediato. Déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que con valor y decisión dice: voy a recibir a Jesús, voy a hacer esa oración, y levanta su mano en señal y me deja orar con usted? ¿Alguien esta noche? Señor, si todos somos salvos, gracias. Despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos a fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y que el Señor nos bendiga a todos.